Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Es un agrado el poder estar por este medio compartiendo la palabra. Es un gusto poder estar sirviendo al Señor. Y le pido que esto que vamos a ver el día de hoy pueda ser de edificación. La palabra del Señor dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces la pregunta del día de hoy es, ¿qué significa el haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios? Vamos a usar un texto base que está en Génesis 1, versículo 26 y 27, y vamos a ir viendo también otros textos. Amén. Así que el día de hoy vamos a responder a esa pregunta, ¿qué significa ser imagen y semejanza de Dios? Así que le pido que si tiene una Biblia la pueda abrir, pueda anotar los textos, que pueda confirmar que lo que estoy leyendo también está en su Biblia y que pueda decir amén. Me interesa de que no se quede solamente con lo que escucha, sino de que tenga ese deseo de poder confirmar usted mismo lo que está aprendiendo. ¿Ya? No debemos decir amén a cualquier cosa. No debemos decir solamente amén porque alguien habla bonito o porque suena elocuente lo que está diciendo, sino que todo tiene que estar en base a la escritura. Así que le animo a que pueda abrir su Biblia, la pueda destacar, la pueda rayar y que podamos aprender todos juntos en este día. Amén. Así que vamos a responder a esa pregunta el día de hoy. Pero lo primero que tenemos que entender, debemos retroceder a la creación y vemos que el perfecto plan de Dios en cuanto a la creación fue en orden. Primero creó las lumbreras, las estrellas, la luz, luego todos los animales, los peces, las aves del cielo, todo lo que es vegetación, los mares, las montañas, la tierra. Creó todas esas cosas y Dios comenzó a ordenar todas las cosas. Y fue cuando llegó ya al sexto día donde Él crea al ser humano. Él realiza su mayor creación, que es la corona de toda la pirámide, de toda la creación de Dios, que es el ser humano. ¿Y por qué hay tanta diferencia en cuanto a eso? Porque cuando habla de que Dios hizo los animales, dijo que eran buenos. Pero cuando creó al ser humano, dijo, hagamos al ser humano a imagen y semejanza nuestra. Entonces ya lo diferencia completamente de toda bestia, de todo animal, de toda ave, de todo pez. Así que ese también es un punto importante. Me gustaría comenzar leyendo el texto que les dije, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Perdón, a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué vemos primeramente? Que Dios había preparado todo para la llegada del ser humano, para su creación. Y vemos que pone énfasis Dios en que es a su imagen y a su semejanza. Y eso es lo que vamos a responder el día de hoy. Pero primeramente es importante entender de que nosotros fuimos creados por Dios, que Dios nos creó, que Dios nos hizo del polvo de la tierra, que Dios con su aliento nos dio vida, que es Dios quien nos creó, quien nos dio inicio, que es Dios nuestro principio. Dios es el que nos creó y el que creó todas las cosas. Y eso también es importante ir recordando todo eso que es verdad. Pero la Escritura dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y eso significa que el ser humano refleja algo de la naturaleza de Dios. No se refiere a que el ser humano es Dios, que el ser humano tiene todos los atributos de Dios. No, pero sí, como ser humano, eh, en este caso en Adán, que era el primero, reflejaba ciertos atributos de Dios. Por ejemplo, su amor, su misericordia, su santidad.
son atributos que son transferibles a un ser humano, que son comunicables, como se les dice teológicamente. Tenemos los atributos incomunicables, que nosotros no podemos cumplir. Por ejemplo, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia. Son cosas que como ser humano no podemos, porque somos seres humanos. Y solamente Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Pero entonces, ¿en qué consiste ser hechos a su imagen? Muchos hombres han tratado digamos, de explicar estos textos, y algunos dicen que cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, dicen que Dios está hablando con los ángeles. Hagamos al hombre a nuestra imagen, pero no hay texto bíblico en las escrituras que respalde esa postura. No hay. Pero sí encontramos evidencia de que en la creación estaba el Verbo, que es Cristo, estaba el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios mismo dice hagamos al ser humano conforme a nuestra imagen y semejanza, está enseñando implícitamente la Trinidad. Nosotros como cristianos, y el cristianismo es la única rama o religión que cree en un Dios trino. Solamente el cristianismo bíblico cree en un Dios en tres personas, que coexisten, que son coeternos y que tienen la misma naturaleza. No son tres dioses diferentes, sino que es uno, pero en tres personas diferentes, ¿cierto? Pero debemos tener cuidado también, hermano, de no cometer el error de humanizar a Dios. Cuando Él dice que nos hizo a su imagen o a su semejanza, no se refiere que Dios nos refleje a nosotros, sino que nosotros reflejamos a Dios. Dios no tiene nada reflejado de nosotros, del ser humano, pero nosotros sí como seres humanos reflejamos el carácter de Dios, los atributos de Dios. Y también vamos a ir avanzando en eso. Pero la imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre. Y esto coloca al hombre aparte de todo el mundo animal, también adecuándolo para el dominio que Dios lo designó, que se refería a sojuzgar toda la tierra, a nombrar a todas las aves, a todos los animales. Y eso está en Génesis 1, versículo 28. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios estableció que el hombre iba a estar por sobre todas las bestias creadas, todos los animales, todos los peces, todas las aves del cielo. Y también lo capacitó, o Dios capacita al ser humano en base a su imagen y semejanza para tener comunión con Él. ¿Qué pasaba con Adán en un principio, antes de la caída? Decía que se relacionaba con Dios, que Dios se paseaba por el huerto y conversaba con Adán. Pero el tema de la imagen y semejanza lo podríamos dividir o lo podríamos fragmentar para poder entenderlo mejor en tres puntos de vista. Primeramente, que somos una semejanza mental, una moral y la otra social. Y vamos a explicar las tres. La primera es que tenemos una semejanza en cuanto a Dios, pero mentalmente. ¿Qué significa eso? Que como seres humanos fuimos creados con la capacidad de pensar, con la capacidad de razonar, con la capacidad de tomar decisiones, cosa que los animales o las cosas creadas por Dios no lo pueden hacer, pero sí el ser humano. Como seres humanos tenemos voluntad propia. El Señor, Dios, tiene su voluntad y nosotros sabemos que es perfecta y está sobre la de nosotros, pero nosotros como seres humanos también tenemos voluntad propia, tenemos un libre albedrío. Pero también quiero explicar eso, que no tenemos un libre albedrío al nivel de Dios. Nosotros no elegimos ser salvos o no. Nosotros no elegimos venir a Dios o no venir a Dios, sino que es Dios quien toma esas decisiones en cuanto a nuestra salvación. Pero sí tenemos libre albedrío en cuanto a las cosas cotidianas que yo quiero hacer. Yo elegí el día de hoy ponerme una camisa negra. Yo elegí el día de hoy tomarme un té. Yo elegí el día de hoy, no sé, poner un negocio.
muchas decisiones que nosotros podemos tomar, que podemos pensar, que podemos razonar y que podemos nosotros con nuestra voluntad tomar una decisión. Este es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios. Y en cualquier momento en que una persona inventa algo, en que una persona escribe algo, en que una persona le pone un nombre a alguna mascota, está reflejando la imagen de Dios en nosotros. Cuando nosotros hacemos esas cosas, estamos mostrando la semejanza que tenemos con Dios. No solamente mental, sino que también moralmente. Y la humanidad fue creada en justicia y en perfecta inocencia. Esto es antes de la caída. Después ya sabemos lo que pasó, pero antes de la caída, el ser humano Adán fue creado en perfecta justicia y en perfecta inocencia. Y esto es un reflejo, hermano, de la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y es el único atributo de Dios que se repite 3 veces. Santo, santo, santo. Y en un principio, Adán o el ser humano, Adán y Eva, estaban creados perfectamente con una inocencia. ¿Qué significa eso? Que primeramente Dios los creó y Dios dijo que cuando terminó toda su creación dijo que era muy bueno y estaba incluyendo también a la humanidad, al ser humano, pero en este caso Adán y Eva. Él vio todo lo que había hecho y dijo esto es muy bueno. Leámoslo, Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del 6.º día. O sea, Dios vio al ser humano y dijo que era bueno, que era bueno. ¿Por qué? Porque aún no había caído, aún no había entrado el pecado, aún no había caído el ser humano, no había sido tentado, no había transgredido a Dios, no había desobedecido a Dios. Pero nuestra conciencia, nuestra propia conciencia, tu conciencia, hermano, y la mía, es un vestigio de esa imagen original. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando alguien establece una ley, aquí en la tierra, cuando alguien establece una ley, cuando alguien transgrede esa ley, cuando alguien peca contra Dios y sabe que ha hecho algo malo, cuando alguien alaba una buena conducta, cuando alguien se siente culpable por haber hecho algo malo, eso es un hecho o está confirmando que también fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque tenemos una moral dentro de nosotros. Los animales no saben qué es bueno y qué es malo. Un perrito no sabe qué es bueno y qué es malo, pero el ser humano sí. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es moralmente perfecto. Y esa moral fue transferida a todo ser humano. Que alguien esté corrompido, o ya no sienta remordimiento o algo en contra de lo que está haciendo, ese es otro tema. Pero es un hecho de que tenemos moral, que podemos reconocer entre lo bueno y lo malo. Y eso, hermano, nos confirma a nosotros que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. También en el ámbito social, socialmente, el hombre fue creado para tener compañerismo. ¿Qué pasó en un principio? Era Dios quien acompañaba a Adán. Luego, ¿qué dijo Dios hacia Adán? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Gracias, Señor, que nos envió una ayuda a los varones por ahí. Pero Dios establece que el hombre debe estar acompañado, no debe estar solo. Si Dios lo dice, es por algo, porque es importante. ¿Y eso qué nos muestra a nosotros? Nos muestra implícitamente la Trinidad de Dios. Que Dios estuvo desde un principio eternamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Desde un principio, por toda la eternidad. Entonces, cada vez que dentro de la iglesia o que alguien que ha venido al Señor se une en matrimonio, que cuando alguien se comunica o se relaciona dentro de la iglesia, estamos mostrando esa imagen o semejanza de Dios en cuanto al compañerismo.
Y cuando nosotros hacemos eso, también estamos confirmando que fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Cierto? Pero volviendo al huerto del Edén, vemos a Adán y Eva creados a la imagen de Dios, pero luego caen en pecado. Y conocemos la historia, conocemos todo lo que pasó, que vino la serpiente, que tentó a la mujer le dio al marido, después Adán culpó a su esposa, la esposa culpó a la serpiente, y cada uno tuvo su respectivo consecuencia, ¿cierto? Pero luego en Génesis 5 dice lo siguiente, Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Pero aquí ya hay un quiebre, porque esto es luego de la caída. Antes de la caída, Adán estaba hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Luego de la caída, esa imagen cayó, esa imagen se perturbó, esa imagen se deformó. Y cuando Adán engendra a Set, la escritura dice que lo engendró conforme a la semejanza, pero de Adán. Esa semejanza o imagen caída, pecaminosa. Y así hacia adelante, hasta llegar a nosotros. Fue el pecado de Adán quien hizo caer la imagen de Dios en el ser humano, pero que se transfirió a lo largo de toda la humanidad. ¿Pero qué nos enseña eso a nosotros? De que la imagen en un principio no se perdió completamente. Cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecaron, esa imagen y semejanza de Dios no se perdió totalmente, no se perdió completamente. Sí, se cayó, sí, se perdió su forma, sí, se deformó, pero eso no significa que se haya perdido completamente. ¿Por qué? Porque las buenas noticias son que la imagen de Dios en nosotros puede ser restaurada. ¿Cómo? A través de la obra del Espíritu Santo. Es Dios, a través de su Espíritu Santo en nosotros, que nos va santificando cada día, que nos va apartando del pecado cada día. ¿Para qué? Para poder parecernos o restaurar esa imagen caída, para poder llevarnos restaurando esa imagen de Cristo en nosotros. Por lo tanto, no es una imagen completamente caída, no es una semejanza que esté lejos o apartada de nuestra realidad o de nosotros. Porque muchas veces, hermano, uno dice, no, es que antes de la caída el ser humano era perfecto. Ahora somos débiles, ahora la carne es débil, ahora no podemos hacer estas cosas, ahora somos pecadores. Y tienen razón, tienen mucha razón. Pero la verdad no termina ahí, sino que continúa. Y esta es la parte importante. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos convence de nuestro propio pecado, quien nos mueve a arrepentirnos, quien nos empuja a pedir perdón a Dios, a cambiar nuestra manera de vivir. Pero no es por nuestras fuerzas, no es por lo que yo pueda hacer, porque yo este día decidí dejar estas cosas, yo este día decidí dejar de hacer estas cosas, sino que es el Espíritu Santo en nosotros, haciendo esa obra, la obra de santificación o regeneración. Y cuando habla de santificación o regeneración, significa ir restaurando esa imagen caída que ahora puede ser restaurada en nosotros, pero solamente por medio del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo, santificar a su iglesia, santificar a cada uno de nosotros y poder formar en nosotros la imagen de Cristo, de poder glorificar al Hijo formando esa imagen en cada uno de nosotros. Ese es el propósito del Espíritu Santo, nuestra santificación. Porque también me quiero detener acá, limitamos la labor del Espíritu Santo o de Dios mismo diciendo que el Espíritu Santo solamente son estas cosas, que solamente quizás son los dones.
dentro de la iglesia, que el Espíritu Santo solamente es una fuerza o hace estas cosas. No, el Espíritu Santo es Dios y la obra del Espíritu Santo es nuestra santificación. Es trabajo del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, apartarnos del pecado. Es Él quien nos dice, apártate, deja de pecar, deja de hacer estas cosas, deja de hacer estas cosas, no vayas allá, no mires estas cosas. Es Él quien en nuestro interior nos va convenciendo de nuestro propio pecado y nos mueve a hacer las cosas bien. Y en ese proceso Él va reconstruyendo, restaurando esa imagen caída que había sido producto del pecado de Adán. Pero es el Espíritu Santo, hermano, quien realiza esa obra para que en un día o en un futuro podamos ser esa imagen perfecta de Cristo, que Cristo pueda estar formado completamente en nosotros. Él dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Él vuelva. Pero es hasta aquel día. Pero mientras esperamos que el Señor regrese, porque va a regresar, ¿qué debemos hacer? Debemos decir, no somos débiles, no podemos hacer estas cosas, la carne es débil. No, hermano. Debemos vivir conforme a su palabra, debemos leer primeramente de su palabra para poder saber qué debemos obedecer, qué debemos hacer, porque podemos hacer muchas cosas. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y ese trabajo es la imagen de Dios en nosotros. Y me gustaría leerle un par de versículos para poder entender mucho mejor y poder exhortar en cuanto a qué podemos hacer nosotros. Y el primero está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 18. Y acá vemos atributos de Dios que son comunicables al ser humano, a nosotros. Por ejemplo, Dios es amor. Y el amor de Dios nosotros también lo podemos practicar. Dios es misericordioso, pero nosotros también podemos mostrar misericordia. Dios es piadoso, bondadoso, y nosotros también podemos mostrar de esa bondad, quizá con nuestros hermanos que tengan necesidad. Dios es santo, no tiene pecado. Nosotros sí somos pecadores, pero sí podemos practicar la santidad. No son atributos inalcanzables para nosotros. No son atributos que no debemos practicar. Al contrario, somos llamados a la santificación, somos llamados a estudiar de su palabra, somos llamados a mostrar amor, a mostrar misericordia. Primera de Juan capítulo 3, del 16 al 18, dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios es amor, pero Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? O sea, Dios amando al mundo. Pero el versículo no termina ahí. No terminó con las palabras de Dios, sino que lo llevó al hecho. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. No solamente dijo, os amo, sino que lo demostró con sus palabras. Cristo, cuando vino al mundo, Él no andaba diciendo a los discípulos, discípulos, yo los amo, os amo. No lo andaba diciendo, pero sí con sus hechos lo demostraba. Sus hechos gritaban que Él amaba a sus discípulos, amaba a todos aquellos que venían a Él. Cuando Él estuvo en la cruz, Él no dijo, los amo. Pero sus hechos, su sacrificio hablaba lo que Él sentía, lo que Él estaba demostrando, que era su amor por todos. De la misma manera, hermano, nosotros no debemos amar de palabra. No debemos quedarnos en nuestras palabras, porque
porque como siempre he dicho, y también caigo en eso, de que muchas veces nuestra boca, nuestras palabras, nuestra lengua aguanta mucho. Es que, hermano, yo los amo en el Señor. Cuando usted necesite, ahí voy a estar. Pero al momento de los hechos es cuando uno demuestra verdaderamente si hemos conocido el amor, si verdaderamente está el amor del Padre en nosotros. Dios dice que Él es amor, pero Él hizo en, en beneficio o a favor de nosotros. Hebreos 12, versículo 14. Dice así: seguid la paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí del amor, del lado bonito de Dios, pasamos a la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y estamos hablando de santidad de un atributo de Dios. Ese atributo donde se le pone más énfasis. Dios es santo, santo, santo. Pero acá se nos llama a nosotros a buscar la santidad. ¿Por qué? Porque son atributos de Dios que nosotros los podemos llevar. Porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Podemos hacerlo, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Él es Él en nosotros quien produce esa obra. Pero debemos poner de nuestra parte, porque el Espíritu Santo nos puede empujar, nos puede hablar a través de su palabra, pero yo lo puedo estar apagando, lo puedo estar contristando a través del pecado, lo puedo estar escuchando y después desplazándolo hacia un lado. Pero el texto dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, no solamente somos llamados a buscar la santidad, sino que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Guardarnos. ¿Qué debemos hacer? Dejar de practicar el pecado. ¿Qué debemos hacer? Santificarnos a través de su Espíritu, de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la comunión con los hermanos unos con otros, a través de la intercesión, a través de muchas cosas, muchos ejercicios espirituales que podemos hacer, que tenemos que hacer para poder santificarnos. No es santificarse, buscar la santidad no significa irse a un monte y quedarse solo y que pensando que si estáis solo no vais a pecar, vas a ser santo, vas a ser un, no sé, un ermitaño, un monje del tercer cielo, no. Porque allá en el cerro solo también somos pecadores. También pecamos. Pero el punto está en buscar la santidad por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de la obra que Él hace. Entonces, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ahora que somos cristianos, tenemos el trabajo, la labor de avanzar en esa restauración de esa imagen que estaba caída en nosotros. Por supuesto, es el Espíritu que Él hace esa obra. Pero también debemos poner de nuestra parte. También debemos obedecer. También debemos hacer todas las cosas que Dios nos manda. Nos fuimos llamados a quedarnos sentados cómodamente mientras el Espíritu hace la obra y esperando a que el Señor vuelva, sino que fuimos llamados a trabajar, fuimos llamados a predicar, fuimos llamados a guardarnos del pecado, fuimos llamados a hacer muchas cosas, a mostrar amor por el hermano, a ayudar al que tiene necesidad, a mostrar misericordia como Dios tiene misericordia, a dar de gracia como Dios ha mostrado de gracia con nosotros y nos ha dado ese don, ese regalo tan grande. Y así podemos ir viendo y avanzando y vemos que tenemos esa imagen y esa semejanza de Dios en nosotros. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué significa que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios? Significa que el hombre, como ser humano, tiene las capacidades para comunicarse con Dios, para tener una comunión, una relación, como la tuvo Adán en un principio. Ahora nosotros lo podemos hacer por medio de Cristo, por medio de su justificación y por medio del Espíritu Santo. Y ahora que estamos en el proceso de santificación, podemos ir restaurando esa imagen caída. ¿A través de qué? De todas aquellas cosas que hemos visto y que están en su palabra. Le insto nuevamente a buscar en su Biblia,
abrir su Biblia, a confirmar que los textos que he leído yo no los he inventado, que no se me ocurrieron, sino que están escritos. Están escritos para mí primeramente y también para usted. Así que le insto a que pueda buscarlo, que pueda confirmar si tiene alguna pregunta, si no ha quedado conforme o si no está de acuerdo, lo pueda compartir, pueda enviar un mensaje, pueda preguntarle al pastor, porque de eso se trata todo esto, que podamos ser edificados unos a otros, no solamente el que habla hacia los demás, sino que unos a otros. Amén. Así que le pido al Señor que esto haya sido de edificación, que esta enseñanza pueda quedar en nuestros corazones para poder ponerla por obra. Así que me despido en el Señor y le mando muchos saludos a mi familia y yo, y esperando en el Señor que nos podamos ver pronto. Dios les bendiga.